Se dice que para poder distinguir a un billete falso hay que conocer el verdadero. Se supone que bajo este criterio de los billetes verdaderos se le ponen elementos que los hacen más distinguibles al público en general para darse cuenta de cuáles son los falsos. Aquí en México, los nuevos billetes, que son más chiquitos, hablando del poder adquisitivo que también tienen esta franjita transparente y los hologramas. Y a principios del año me tocó ir a una tienda y delante de mí estaba una persona que la cajera le estaba dando el cambio con un billete falso. La cajera no se había dado cuenta, pero quien estaba delante de mí, al momento, cuando estaba por recibir el billete, inmediatamente dijo, ese no. Y entonces la cajera llamó a su supervisor, el gerente, y en efecto, al final la persona que había dado un billete grande y estaban dando con billetes de 100. Entonces uno de los de 100, de los nuevos, era falso. Y lo supo identificar la persona que lo iba a recibir. No sé cuántos de nosotros podemos tener esa habilidad o poder desde lejos ver o distinguir si un billete es verdadero o es falso. Se supone que ahora los hacen con criterios más difíciles, pero es sorprendente cómo también de los nuevos billetes también hay falsos. Pero entre más se conoce cuál la denominación, las características, en este caso de un billete verdadero, se puede distinguir del billete falso. Y así sucede con el dinero, pero así también sucede con la doctrina, con la religión, con Dios. Cuando leemos nosotros, mexicanos, descendientes de los mesoamericanos, el término Baal o que se adoraban a este Dios y a Acera, llegamos a pensar que quizás era como Huitzilopochtli o Tlaloc, Quetzalcóatl, o quizás en el antiguo Egipto Amón-Ra o Osiris. Pero la denominación Baal era para todo tipo de señor o todo aquello que tuviese autoridad sobre cierta área. Entonces, había muchos tipos de Baales. Estaba el Baal de la lluvia, de la fertilidad y la prosperidad, del cual está confrontando Elías, pero también habían Baales del dinero, Baales del trabajo, señores, y Baal de la familia. Lo mismo que Acera, que uno era el masculino, Baal, y Acera la designación femenina, para también lo mismo, para la fertilidad, para la lluvia, para la guerra, para el dinero, etc. Hace una pregunta muy interesante Elías y que el pueblo no contesta. Dice la escritura en 1 Reyes 18, versículos 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra el pueblo? Porque era muy difícil para ellos distinguir a quién estaban adorando y sirviendo. Pero también esto habla de que tenían sus preferencias. Y en el Shabbat, en el día de reposo, había que adorar y postrarse ante Jehová. Pero al siguiente día, ante Baal, y al otro día, ante Acera,
etc. Para muchos cristianos, el domingo es el Señor, pero el lunes hay que servir al Señor jefe, al Señor trabajo. Es más, como no es tan compasivo, hay que llegar temprano. Aquí no checamos tarjeta, así que gracias a Dios que Cristo, que Jehová no pone checador y podemos darnos el lujo de llegar cuando queramos. ¿Y cuál es tu Señor del miércoles en la noche? Cuando estás solo y nadie te ve. Cuando estás con los amigos. La pregunta de Elías no tiene respuesta porque en efecto el corazón del pueblo vacilaba, claudicaba, porque no conocía al Dios verdadero. Lo que hace Elías, que como vimos al final del capítulo, es porque Dios le ha mandado que lo haga, es para que el pueblo pudiera distinguir, discernir, conocer quién es el Dios verdadero. Así que el día de hoy vamos a ver características de cuáles son o cómo son los dioses falsos, los ídolos, los baales de aquel tiempo, pero también de la vida de este pueblo, pero también de nosotros, y cómo es el Dios verdadero. El capítulo empieza, primero de Reyes 18, con que, como mencionábamos la semana pasada, Elías es el hombre más buscado de toda la región. Y nos da un dato más: Jezabel, la esposa de Acab, que venía de los sidonios, ella sistemáticamente se había propuesto erradicar a todos los profetas de Jehová. Aquí hay que clarificar el término profeta. El profeta en la Biblia es una persona que conoce la palabra del Señor, que conoce al Señor y que declara, que hace manifiesto, hace evidente esa palabra y a ese Señor. Esa es la función principal del profeta. Eso es lo que hacen los profetas. El gran profeta de la Biblia es Cristo, el cual Dios, siendo Dios, se hace hombre, y como dice el comienzo del Evangelio de Juan, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el gran profeta, pero detrás de Jesús, antes y también después, hay muchos profetas, personas que han conocido al Dios verdadero, que han conocido su palabra, que declaran la palabra y que hacen manifiesto cómo es ese Dios, quién es ese Dios. La interacción con el Dios verdadero o con cualquier deidad, sea verdadera o falsa, hablando de deidad verdadera, solo la Biblia, hace que despleguemos o evidenciemos ese Dios. Es como un virus en términos negativos. Estamos contagiados, lo traemos, tenemos síntomas y vamos contagiando a la gente. Son como los hábitos. Los hemos aprendido, son parte de nosotros, y conforme nos movemos, vivimos, los vamos manifestando. Los profetas de Baal pues manifestaban a ese Señor de la prosperidad, de la lluvia, del trueno, de la fertilidad. Y si las otras personas que nos conocen, no entre nosotros, porque aquí como que nos ponemos el traje de Dios o de profetas de Dios el domingo, a veces no, pero
resto de la semana saliendo de aquí, la gente a quien dice que adoramos? ¿Cómo es el Dios que servimos? ¿Qué es lo que tiene prioridad en nuestra agenda? ¿Cómo son nuestras palabras? Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también Jesús dice, no pueden tener dos señores, porque van a amar a uno y van a despreciar al otro. ¿Quién es el Señor de tus finanzas? ¿De tu familia? ¿De lo que haces? Y la pregunta de Elías es, ¿hasta cuándo vamos a vacilar? ¿Vamos a claudicar? La encomienda de Elías es dar una evidencia de quién es ese Dios y cómo es ese Dios, para que el pueblo se dé cuenta y pueda acudir a él. Veamos características o evidencias de cuando se está llevando equivocado. Estamos sirviendo a los Baales o a los dioses falsos, a los ídolos. Se encuentra algo que hace Jezabel, lo mencioné hace un momento en el texto, fue destruir, matar, erradicar sistemáticamente a los profetas del Señor. Es decir, quitar toda manifestación de Dios, toda palabra de Dios, todo aquello que nos, o en este caso el pueblo, le hiciese recordar o tener presente a Dios. Esa es la manera en que operan los ídolos falsos, en que opera el reino de las tinieblas en el pasado, en el presente, y así seguirá así. Los dioses falsos que nos rodean quieren entretenernos, captar nuestra atención, que no pensemos en Dios, que no lo miremos a Él, que no recordemos su palabra. Y ahora hay una variedad de Baales impresionante. Los tenemos en un dispositivo, los tenemos en una computadora, hasta pagamos suscripción con algunos de estos Baales. Para otros es entretenimiento, para otros es parte de nuestra vida. Hay personas que la gente cuando las ve dice, esa persona no vive para trabajar, sino trabaja para vivir. Su vida es el trabajo. ¿Y qué pasa cuando el trabajo es un Baal, es un señor? Es tan absorbente que nos hace olvidar la palabra. Y cuando nos olvidamos de la palabra del Señor y del Señor, entonces todas las cosas que nos pasan, que no son conforme a nuestro deseo, es culpa de alguien más. A veces de esos profetas del Señor. Se supone que la iglesia, que nosotros deberíamos tener esta labor profética de manifestar quién es Cristo, quién es el Señor, cómo es Él, darlo a conocer a las personas. Eso es lo que dice de manera indictada el letrero que está allá. Y si no lo han visto, véanlo y lean su mensaje, que tiene que ver con compartir el Evangelio. Cuando no tenemos presente quién es nuestro Señor, cómo es Él, qué dice su palabra, hacemos lo de acá. Llega Elías, se presenta ante él y él le dice, versículo 17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eres tú. Mi mamá era profesora
de secundaria y seguido tenía que reportar a estudiantes hace 20, 30 años. Ahorita no sé si hagan eso. Pero el punto es que los padres de los estudiantes, varios de ellos llegaban a la dirección o con mi mamá como profesora o con el prefecto y señalaban que la escuela no estaba haciendo su labor de educar, que estaban haciendo mal su trabajo, que si hicieran bien su trabajo, sus hijos se portarían bien. ¿Qué hacen estas personas, estos padres? Pues diciendo, ustedes son los malos y por eso mi hijo, mi hija es malo. Pero la respuesta que da Elías es, no soy yo, eres tú. Y a veces cuando le echamos la culpa a nuestro entorno, es que si no fuera por mi esposa, o por mi esposo, o por mi madre, o por mi padre, o por mi jefe, y podemos poner un montón de personas, mi vida estaría mejor. Pero muchas veces esas otras personas o esos otros entornos simplemente evidencian quién es nuestro Baal. Elías hace una propuesta que viene del cielo. Hagamos un sacrificio. Pongan a ustedes que adoran a Baal, tomen el animal, pónganlo, pero no prendan fuego, que el fuego venga del cielo. ¿Les parece bien? El pueblo se junta, son 450, y entonces ellos empiezan a clamar a Baal. Y entonces dice, versículo número 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. En los momentos de dificultad, en los momentos en que nos encontramos entre la espada y la pared, nuestro corazón corrompido y pecaminoso tiene la tendencia de clamar al Baal de nuestro corazón. Respóndenos, ayúdanos. Y hay una variedad de esto. A veces puede ser la familia, que es la que nos ha apoyado y está ahí para nosotros. A veces es una casa de premio, a veces es hacer compras, a veces cada uno de nosotros tiene una manera en la que buscamos ese refugio, ese confort, ese consuelo, ese bienestar y felicidad. Pero ¿qué dice? No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Empezaron a saltar, empezaron a bailar, empezaron a moverse y a querer ser vistos por Baal. No, la primera parte es el clamor y buscamos la ayuda de esas personas o de esas cosas, pero cuando no las obtenemos, así como estos profetas de Baal, empezamos a saltar, a danzar, a movernos, a actuar. Es algo así como, si no responde con esta, entonces, ¿quieres que haga algo? Pues voy a hacer. Me porto bien, hago un favor, cambio mi semblante. Es cuestión de cambiar hábitos. Empezamos a querer ser vistos
para que las cosas puedan salir a nuestra manera. Mucha de la nueva, bueno, no tan nueva, pero la literatura que se vende con pan caliente en los libros y de la cual hacen conferencias, pláticas, los famosos libros de autoayuda, es formas de saltar y bailar, de clamar a los baales de nuestro tiempo, para poder obtener lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Porque ese es el punto de los baales y de nosotros. Los adoramos y les servimos porque se ajustan a nuestra forma de ser, a nuestras necesidades. Elías empieza a burlarse y en el versículo 28 de la Escritura dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Los ídolos no solamente buscan que actuemos, que clamemos a ellos, sino nos desangran. Nos van chupando y quitando la vida. Hay personas así. Muchas veces estas personas son un tipo de Baal que quiere que la gente se ande desangrando y desgarrando por ellos. Cuando el trabajo es un Baal, lo damos todo. Nos esforzamos, queremos ser los mejores, nos enfermamos por estar trabajando en exceso. Es más, aún enfermos, llegamos al trabajo y estamos chorreando y tirando la sangre porque esperamos que el Baal del trabajo nos pueda dar ese sentido de seguridad que queremos, esa remuneración económica que buscamos, etc. Pero no hubo ninguna respuesta. Es interesante que en la mentalidad del pueblo, Jehová era como otro Baal. Por eso no pueden responder la pregunta de decídanse ya, o el Señor, o los Baales, o Baal, pero no anden vacilando. No podían distinguir entre quién es el Dios verdadero y quiénes son los dioses falsos, lo cual significa lo siguiente: habían hecho de la adoración a Jehová un Baal. ¿Qué sucede con eso? Muchas veces estamos aquí, en un lugar que se supone que es una casa profética, donde se debe manifestar a Cristo, su palabra, quién es Él. Pero estamos sirviendo en nuestro corazón a Baal. Y entonces empezamos a clamar: Señor, te pido por fulano de tal, o que esto sea de esta forma como yo quiero. Y clamamos al Señor, y lo pedimos en la oración de intercesión y en el grupo de WhatsApp de la iglesia, y a las personas que conocemos de otras iglesias: ayúdame a orar para que fulano de tal sea así, o para que esta cosa sea así. Clamamos y clamamos, no hay respuesta. Entonces empezamos a saltar y ver: es que tengo que comprometerme más. Por lo tanto, no había diezmado, pero empiezo a diezmar. No había ido a las actividades de los jueves o de los viernes, empiezo a ir. No llegaba a la escuela dominical, empiezo a llegar a la escuela dominical. Y empezamos a actuar. Pero aún así no. Entonces nos empezamos a desangrar. Es que tengo que hacer más por el Señor. Voy a empezar a leer toda la Biblia. Me la voy a leer en un año. 3 capítulos diarios, otros días 4, otros días 5, para que, aún así me cueste, no le estoy entendiendo, pero me voy a dar todo de mí. Voy a empezar a estudiar teología. Voy a irme al seminario. Hay muchos seminaristas. Es triste decirlo, pero mucha gente estudia teología porque ha hecho de Jehová un Baal. Y entonces la manera de estar en el seminario, de ser pastor o de estar al frente de una iglesia, es su forma
Dios haga lo que Dios quiere. Pero como Dios no es un Baal, lo más seguro es que las cosas no van a ser como nosotros queremos. ¿Y qué va a suceder? Nos vamos a frustrar, nos vamos a desangrar. Y cuando no pase lo que nosotros queríamos, nos vamos a enojar con Dios y le vamos a decir: pero ¿por qué? Si yo te he servido, si yo he hecho tanto por ti, tanto por tu pueblo, he soportado tantas cosas y aún así no me respondes. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ahí estaba un altar al Señor, que en el pasado se había utilizado, pero que la gente lo tenía descuidado. Hay cosas de nuestra vida espiritual que tenemos descuidadas y que para poder tener ese encuentro con el Dios verdadero es momento de ir a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de él. Reconstruyó el altar que estaba descuidado. Mucha gente se conflictúa porque las cosas no suceden como esperaba, porque sus oraciones no son contestadas y muy seguramente su altar con Dios está destruido, está descuidado. Me refiero a la lectura de la Biblia, al estudio de esta. En la palabra de Dios nosotros conocemos al Dios que inspiró esta palabra, pero si no tenemos una relación constante, diaria, cotidiana con la Escritura, con las palabras del Señor, ¿cómo esperas conocer su voluntad? ¿Cómo esperas distinguirlo de los dioses falsos? Elías, como leímos, llena de agua todo, mata el animal, cortó la leña, el buey lo puso en pedazos y entonces oró al Señor. Baal, para esta región, en este tiempo, era el dios de la lluvia, de la fertilidad, porque en estas sociedades la agricultura era lo que daba la prosperidad, era lo que daba el alimento, daba la bebida y la comida. ¿Cómo nosotros sabemos que va a llover o que está lloviendo? A través de las nubes y a través del trueno. Desde que Dios mandó a Elías que se presentara con el cabo para que le notificara no iba a haber lluvia, era una señal de que se estaba agotando toda la posibilidad en la idolatría de la región para seguir atribuyéndole lo que Dios hacía a los dioses falsos. Los dioses falsos se apropian de lo que Dios hace y nosotros le damos gracias a esos dioses o incluso a Dios, pero a veces Dios está haciendo cosas conforme a sus propósitos, no a los nuestros o a los de nuestro tiempo y la sociedad. Desde aquel entonces había sequía, no había lluvia, no había trueno. Lo que hace que el pueblo empiece a clamar que el Señor es el Señor
como dijeron, versículo 39, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es porque todo se consumió, lo que estaba con agua, el animal, todo quedó ahí. El texto dice que cayó fuego del cielo. Pero más allá de un tipo cometa o una columna de fuego, algunos comentaristas mencionan de que esto fue un rayo fulminante que secó completamente, que viene del cielo. Una manifestación evidente de que Baal no era Dios, Dios es el Dios. ¿Esto qué significa? Dios actúa a su forma, a su manera, en sus tiempos, mostrándonos quién es. Y lo que consume es un animal, un sustituto que está muriendo ahí, en lugar del pueblo que debería ser fulminado por el pecado de idolatría. Todos nosotros tenemos baales, pero el Dios verdadero, en lugar de fulminarnos a nosotros con un rayo, como llegó a pensar Lutero antes de conocer al Señor, Él descarga su ira, su fuego y su juicio fulminante sobre un sustituto. Ese animal muere en lugar del pueblo, así como Jesús murió en lugar de nosotros. El Dios verdadero lo tenemos en Jesús, el sustituto de Dios, el verdadero sacrificio, aquel que verdaderamente sufrió las consecuencias del pecado del pueblo y que gracias a su muerte es que nosotros podemos conocerlo